Mi suegro me ofreció un trabajo en su empresa familiar, pero el contrato tenía una cláusula secreta que le daba control total sobre mis bienes y la custodia de mis hijos si me divorciaba. Gato cuenta. No sé si estoy en shock o si simplemente he perdido la capacidad de sentir. Mi trabajo es lidiar con el caos, ver a gente en el peor día de sus vidas y mantener la calma. Pero ahora el caos está en mi propia casa. Y por primera vez, no sé qué protocolo seguir. Tengo 34 años y soy paramédico, técnico en urgencias médicas para ser exactos. Llevo 10 años en una ambulancia, con turnos de 24 horas, viendo de todo. Amo lo que hago, pero no voy a mentirles, es agotador y la paga es una miseria para el desgaste físico y mental que implica. Mi esposa, Victoria 32, es el ancla de mi vida. Estamos casados desde hace 9 años y tenemos 2 hijos, Ana de 7 y Miguel Ángel de 5. Ella es todo para mí. Su padre, Eduardo, es otra historia. Es un tiburón, un hombre que empezó con una pequeña empresa de seguridad y hoy tiene un conglomerado de logística y transporte privado que mueve millones. Siempre me ha tratado con una cordialidad un poco condescendiente. Soy el buenazo de Javier, el que eligió su hija, el que tiene un trabajo noble pero que nunca va a pasar de la clase media. Lo sentía en su mirada cada vez que llegaba yo a su casa oliendo a hospital y con el cansancio pintado en la cara. Hace un par de semanas, en el cumpleaños de mi suegra, Eduardo me llevó a su biblioteca, me sirvió un tequile que seguro costaba más que mi quincena y me soltó la bomba. Me dijo que estaba expandiendo sus operaciones y que iba a lanzar una nueva división de logística médica, traslados programados, servicio de ambulancias privadas para eventos masivos. Ese tipo de cosas, y quería que yo fuera el director de operaciones. El sueldo era una cifra con tantos ceros que me mareé. Coche de empresa, seguro privado de lujo, bonos por rendimiento. Era mi salida. La oportunidad de colgar el uniforme, tener horarios de persona normal y darle a mi familia una seguridad que mi vocación jamás podría ofrecer. Victoria se puso eufórica. Lloró, me abrazó, me dijo que era la respuesta a todas nuestras oraciones. Llevábamos meses estresados por el dinero, por no poder cambiarnos a una casa más grande, por el futuro de las colegiaturas. Esto era un milagro. El viernes pasado fue la cena de celebración. En su casa, por supuesto. Todo era perfecto, risas, planes de futuro. Al final, Eduardo sacó una elegante carpeta de piel. El contrato, Javier, un trámite. Fírmalo y el lunes te presentas como el nuevo director. Tomé el bolígrafo. La mano me temblaba de la emoción, pero me detuve. Claro que sí, Eduardo. Mil gracias. Si no te importa, me lo llevo para leerlo en casa. Hace años me metieron un gol con el contrato de un coche y desde entonces leo hasta las comas. Manías de uno. La sonrisa de Eduardo no llegó a sus ojos. Hubo un destello, algo frío. Como quieras, Javier. Es pura formalidad, pero léelo, si te quedas más tranquilo. Llegamos a casa. Los niños ya dormían. Victoria se fue a la cama, flotando en una nube. Yo me senté en la cocina, bajo la luz fluorescente, y abrí la carpeta. Las primeras páginas eran densas pero normales. El cargo, las responsabilidades, la compensación. Todo parecía increíble. Y entonces llegué a un anexo. Apéndice 3, Protocolo de Integridad y Continuidad Familiar. El nombre ya me dio escalofríos. Lo que leí a continuación me dejó sin aire. Era un párrafo redactado con una crueldad metódica, disfrazado de lenguaje corporativo. Lo resumo en el evento de una terminación de lazo conyugal entre el empleado, Javier Morales, y Victoria, apellido de ella. Sin importar la causa, el empleado acuerda transferir de forma automática y irrevocable el dominio de todos sus activos personales, financieros e inmobiliarios, presentes o futuros, al Fondo de Inversión Familiar, nombre del fondo de Eduardo. De igual manera, y en aras de garantizar el bienestar superior y la estabilidad de los descendientes, la custodia legal y física de los mismos será asumida en su totalidad por la familia materna. Tuve que apoyarme en la mesa. Sentí un extrasístole, como si el corazón se saltara un latido y luego golpeara con fuerza para compensar. Lo leí una y otra vez. No era posible. El contrato no solo me despojaba de todo lo que pudiera construir con ese sueldo, sino que me arrancaba a mis hijos. Si por alguna razón Victoria y yo nos divorciábamos, yo me convertía en un donante de esperma con orden de alejamiento. Un paria legal. Fui a la habitación y desperté a Victoria. Le mostré el papel. Su primera reacción fue la negación. Javi, estás entendiendo mal. Es para proteger a la empresa, para que nadie de fuera pueda meter mano. Victoria, lee lo que dice. Le supliqué, intentando no levantar la voz. No habla de la empresa, habla de mi cuenta de banco, de la casa que pagemos, de nuestros hijos. Dice que me los quitan. Mi papá nunca haría eso, dijo ella, y su voz tenía un tono defensivo que me partió el alma. Es solo papel, palabras de abogado. La realidad es que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Llevamos 2 días en un silencio gélido. Ella cree que estoy saboteando nuestro futuro por una paranoia sin sentido. Yo la miro y no sé si es una víctima ingenua o una cómplice silenciosa de la locura de su padre. Miro a mis hijos jugar en el salón y siento un miedo primitivo, el de un animal al que le quieren robar sus crías. Obviamente, no he firmado, pero la presión es inmensa. Si rechazo la oferta, se desata una guerra familiar que no sé si mi matrimonio pueda soportar. Si confronto a Eduardo, sé que me hará pasar por un loco malagradecido. De actualización, una necesitaba un algoritmo para mi vida.
vida. Y ustedes me lo dieron, 1 no firmes, 2 abogado, ya. 3 tu esposa es el problema central. Tenían razón en los 3 puntos. Esta semana ha sido un descenso a los infiernos. Y esto es solo el principio. La mañana después de mi post, la casa era una zona de guerra fría. Victoria se movía como un autómata. Hizo el desayuno, vistió a los niños, pero sus ojos me atravesaban como si yo fuera de cristal. Intenté razonar con ella de nuevo, con la mayor calma que pude reunir. Victoria, amor, piénsalo un segundo. Olvídate que es tu papá. Si un extraño te ofreciera esto, ¿lo aceptarías? Se dio la vuelta y vi que había estado llorando. Es que no es un extraño, Javier, ese es el punto. Es mi padre. ¿Por qué te cuesta tanto confiar? Toda mi vida él nos ha cuidado, nos ha protegido. Esta es su forma de hacerlo. Es torpe, quizás, pero sus intenciones son buenas. Y tú lo estás pintando como un villano. Sus intenciones no importan si el resultado es que yo pierdo a mis hijos en un papel, le dije. Pero eso nunca va a pasar, porque no nos vamos a separar. Gritó, si me amaras de verdad, esto no te importaría porque confiarías en nosotros, en nuestro futuro. Esa lógica retorcida me noqueó. Me estaba diciendo que la prueba de mi amor era firmar mi propia sentencia y la renuncia a mis hijos. La discusión escaló hasta que ella agarró su bolso y las llaves. Voy a casa de mis padres, con los niños. No puedo estar aquí ahora mismo. Estás tóxico. Verla salir por la puerta con mis hijos fue como si me arrancaran un pulmón sin anestesia. La casa quedó en un silencio que zumbaba en mis oídos. En ese momento pasé del modo esposo herido al modo emergencia. Lo primero fue seguir su consejo, buscar un abogado, pero no podía ser cualquiera. La firma de Eduardo tiene en su nómina a la mitad de los abogados de la ciudad. Necesitaba a alguien externo, un especialista que no le debiera favores a nadie. Me pasé todo el sábado investigando en línea, llamando a un par de amigos de confianza de otras ciudades. Finalmente conseguí una referencia para una abogada en la capital del estado, una mujer con reputación de ser una bestia en litigios familiares y corporativos. La llamé. La consulta inicial por teléfono ya me costó un ojo de la cara. Pero a los 5 minutos de hablar con ella, supe que cada centavo valía la pena. Le envié una copia escaneada del contrato. Su respuesta fue un correo con una sola línea. Necesito verlo en mi oficina. Mañana. El domingo fue una tortura. Victoria no respondía a mis llamadas ni mis mensajes. Hablé con mi suegra, quien me acusó con una voz gélida de apuñalar por la espalda al hombre que nos estaba ofreciendo un futuro dorado. Me dijo que Victoria estaba destrozada por mi desconfianza. La máquina de propaganda familiar estaba a toda marcha. El lunes pedí el día libre por enfermedad. Conduje hasta la capital. La oficina de la licenciada Teresa Campos era moderna, minimalista. Ella era una mujer de unos 50 con una energía que intimidaba. Me senté frente a ella mientras revisaba el contrato en persona. Javier, dijo finalmente, mirándome por encima de sus gafas de diseñador. He visto a padres intentar desheredar a sus hijos, a esposos esconder fortunas, pero esto es de otro nivel. Esto no es un contrato, es una escritura de servidumbre. Quien redactó esto no es un abogado, es un sociópata con título. Durante la siguiente hora me desglosó el horror. Me confirmó que, si bien la cláusula podría ser impugnada en un juicio que duraría años y me costaría una fortuna, su verdadero poder no era legal, sino psicológico. Su suegro no espera que esto se sostenga ante un juez, explicó. Él espera que usted nunca llegue ante un juez. Está diseñado para aterrorizarlo. Para que, ante cualquier problema matrimonial, usted sepa que no tiene ninguna salida. Que si se porta mal, si no obedece, si su hija decide que ya no lo quiere, él aprieta un botón y lo borra de la vida de sus hijos y de su propia vida financiera. Es el arma de disuasión definitiva. Me sentí enfermo. La abogada me dio un plan de batalla. Primero, guardar el contrato original en un lugar seguro, como una caja de seguridad en un banco. Era nuestra prueba A. Segundo, no más confrontaciones. Debía cambiar de táctica. Debía parecer sumiso, confundido. Tercero, documentar absolutamente todo. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de ver a mis hijos. Y cuarto, lo más duro, asuma que su matrimonio está en terapia intensiva y el pronóstico es reservado. Su prioridad número 1 ya no es su esposa, son sus hijos. Salí de allí con un propósito claro y frío. Se acabó el pánico. Ahora era estrategia. Llamé a Victoria desde el coche. Puse mi mejor voz de cordero degollado. Mi amor, tienes razón. He sido un idiota. Reaccioné muy mal. ¿Podemos vernos? Quiero arreglar las cosas. Por favor. Silencio. Luego su voz, cansada, papá quiere hablar con los dos. Para aclarar todo. Dice que estás invitado a cenar mañana. Ahí estaré, dije, sintiendo el sabor del metal en la boca. Colgué. Sabía que me estaban tendiendo una trampa, una intervención familiar para doblegarme, pero lo que ellos no sabían es que el paramédico que siempre sigue las reglas ahora tenía una cirujana legal de su lado. Iba a entrar en esa cena, sí, pero iba a entrar con un bisturí escondido. Actualización 2. La cena en casa de mis suegros fue exactamente la emboscada que esperaba. Llegué y el ambiente era el de un velorio. Victoria apenas me miró. Eduardo y mi suegra, Margarita, me recibieron con sonrisas tensas. Nos sentamos en el salón.
No había comida. Era una intervención en toda regla. Eduardo tomó la palabra con ese tono de patriarca magnánimo que ya me revolvía el estómago. Javier, sé que has pasado por un mal momento. El estrés de tu trabajo, la emoción de la oferta. Es normal que te confundieras al leer un documento legal tan complejo. Quiero que sepas que no hay rencor. Estamos aquí para aclararlo todo y seguir adelante como la familia que somos. Recordé las palabras de la licenciada Campos. Deja que hablen. No interrumpas. Tu silencio será tu arma. Asentí, sin decir nada. Esa cláusula, continuó, señalando una copia del contrato sobre la mesa, es un mecanismo de protección estándar. Protege el legado familiar. Protege a Victoria y a los niños. Piensa en ello como un seguro de vida para su bienestar. Un seguro que esperas no usar nunca, pero que te da tranquilidad saber que está ahí. Era un maestro de la manipulación, envolviendo el veneno en papel de seda. Comparar una cláusula de extorsión con un seguro de vida era una genialidad malévola. Entiendo que quieras proteger tu legado, Eduardo. Respondí con una voz tranquila y medida que no sabía qué poseía. Mi única preocupación real es la parte de la custodia. Es lo único que me parece desproporcionado. La cara de Eduardo se endureció. La custodia está ligada al patrimonio. Es para asegurar que mis nietos siempre tengan la estabilidad que merecen sin importar los vaivenes de la vida. Es una formalidad. Si tu compromiso con mi hija es real, no debería ser un problema. Ahí estaba la prueba de amor de nuevo. Mi suegra añadió, solo un hombre con malas intenciones se preocuparía por una cláusula de divorcio, Javier. Me estaban acorralando entre los tres. Victoria me miraba con los ojos llenos de lágrimas, suplicándome que cediera, que terminara con esa tortura y nos devolviera nuestro sueño. No voy a firmar un documento que ponga la custodia de mis hijos como moneda de cambio. No bajo ninguna circunstancia, dije, con una firmeza que lo sorprendió. La reunión terminó. Eduardo se levantó, furioso. Bien, como quieras, pero esta oferta se retira ahora mismo, y le has fallado a mi hija. Espero que puedas vivir con eso. Victoria se derrumbó. La pelea en el coche de vuelta fue apocalíptica. Me gritó que yo era un destructor de sueños, un egoísta, que había elegido mi orgullo estúpido por encima de la felicidad de nuestra familia. Esa noche hizo las maletas y se fue. Oficialmente, los días siguientes fueron un infierno de silencio y obstrucción. No me dejaba ver a los niños. Están muy afectados, no es buen momento. Tienen una actividad con mis padres. Cada excusa era una puñalada. Mi abogada me dijo que era un caso de manual de alienación parental y que lo documentara todo. Convertí un cuaderno en mi diario de guerra. Anotando cada llamada, cada mensaje, cada excusa, la guerra escaló. Eduardo empezó a mover sus hilos. Me enteré por un compañero que había llamado al director de mi servicio de ambulancias, un viejo conocido suyo, para expresar su preocupación por mi estado de estrés y estabilidad mental. Estaba intentando minar mi trabajo, mi sustento, mi reputación. Quería destruirme por completo. Fue entonces cuando la licenciada Campos me dijo que era hora de pasar a la ofensiva. Estos depredadores solo entienden un lenguaje, la amenaza creíble. Siguiendo su consejo, hicimos dos cosas. Primero, contratamos a un investigador privado, un hombre discreto, con experiencia en fraudes corporativos. Su misión, buscar a otros directivos que hubieran dejado las empresas de Eduardo en circunstancias sospechosas. Segundo, la abogada me hizo buscar entre mis viejos papeles algo que yo había olvidado. Cuando mi suegro nos ayudó con el enganche de nuestra casa, nos hizo firmar un documento, un préstamo privado familiar. Yo pensé que era una formalidad. Mi abogada lo leyó y casi se ríe. Tenía una cláusula de aceleración que lo hacía pagadero inmediatamente si se iniciaban acciones legales entre las partes. Era otra de sus trampas. Quería asegurarse de que nunca pudiéramos demandarlo. Hace 4 días, el investigador dio en el clavo. Encontró a un ex director financiero que se había ido de la empresa hacía 3 años. El hombre al principio no quería hablar, estaba aterrado, pero el investigador fue persuasivo. Nos reunimos. Su historia era escalofriante. Él no tenía la cláusula de los hijos, pero sí una que le obligaba a poner a Eduardo como beneficiario de su seguro de vida por el doble de su salario como garantía de lealtad. Cuando renunció, Eduardo intentó demandarlo por incumplimiento de un supuesto contrato de permanencia verbal para arruinarlo. Con ese testimonio y la evidencia de sus propias trampas contractuales, estábamos listos. Ayer, la licenciada Campos envió 2 burofax certificados, uno a la oficina de Eduardo, otro a casa de sus padres, a nombre de Victoria. El documento era una obra maestra de la agresión legal. Informaba que, en vista de la coacción para firmar un contrato abusivo, la retención ilegal de mis hijos y los intentos de difamación profesional, estábamos preparando una demanda por múltiples vías. El texto mencionaba que teníamos en nuestro poder testimonios jurados de otros actos de coacción que entregó él sin dar nombres y que la cláusula del préstamo de la casa era una prueba clara de un patrón de conducta predatorio, que entregaríamos a las autoridades fiscales para que investigaran posibles fraudes. El burofax terminaba con una serie de exigencias no negociables.
1. La entrega de los niños en el domicilio conyugal en un plazo de 24 horas. 2. Un documento firmado ante notario anulando el préstamo de la casa. 3. El inicio inmediato de una mediación para un divorcio de mutuo acuerdo con la custodia compartida como punto de partida inamovible. Si no se cumplían todas las condiciones en 48 horas, se interpondrían todas las demandas civiles y penales pertinentes, y se notificaría a la prensa especializada en negocios. Desde que se entregaron esos burofax, mi teléfono ha estado en silencio. Un silencio denso, pesado. Sé que en esa casa hay una crisis nuclear. Subestimaron al paramédico. Creyeron que, como salvovidas por poco dinero, no sabría cómo pelear por la mía. No sé si he salvado mi matrimonio. Creo que no. Creo que he tenido que amputar una parte de mi vida para que el resto pudiera sobrevivir. Pero por primera vez en semanas, el temblor de mis manos ha parado. La ansiedad ha sido reemplazada por una calma gélida. Estoy esperando. Sé que sonará el teléfono. Y sea quien sea, por primera vez yo tengo el control. La emergencia ha sido contenida. Ahora empieza la reconstrucción. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.